Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial. 42 viajes en el desierto, saliendo desde la tierra de Egipto hacia la tierra de Canaán. Bienvenidos a nuestra jornada número 18, aquí en Risá, libro de Números, capítulo 33, verso 21. Torá al instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torá al instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al instante. De su hermano pastor Roberto Alfaro les saludo como siempre, brindándoles la mejor y cordial bienvenida a esta su casa, Israel, casa integral, en la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Bien, mis amados, una jornada apasionante en el libro de la Kadosh Torah, recorriendo junto con el pueblo de Israel, nuestra casa, la casa de Israel, las 42 jornadas, masei, estaciones, a través de 40 años por el desierto. Dice el libro de Números, particularmente en el que siempre tomamos como base, en el capítulo 33, verso 21, léalo conmigo, por favor. Salieron de Libná, que fue nuestra jornada anterior, nuestra estación número 17, y pasaron y se establecieron en un lugar llamado Risá. Risá, por favor, escríbalo en su agenda de notas, papel y lápiz, por favor. Gracias a todos ustedes quienes llevan sus anotaciones, sus carpetas de notas de todos los programas. Deben tener ya una enciclopedia completa a lo largo de los años preparando notas y notas y notas del estudio bíblico. Acampan en Risá, se escribe, lo voy a deletrear, R-I-S-S-A, como risa, pero con doble S. ¿Y por qué hago énfasis en risa con doble S? Porque no es risa de reír, es Risá, una ubicación específica. Ya miraremos un poco en detalle el aspecto geográfico y demás. Ahora bien, la última estación, Libná, hablamos de blancura, ¿recuerdan? El libro de Números en el capítulo 15 nos habló de la importancia de presentar la ofrenda y nos indicó puntualmente cómo debíamos preparar la ofrenda, algo así como cuando hacemos en el restaurante El Edén la receta del día. Entonces cada uno de los participantes en restaurante El Edén, lo primero que nos indican es un orden específico de los ingredientes, de los utensilios, incluso nos determinan los niveles, grados de temperatura, las porciones con mililitros y demás. Los que conocen puntualmente cómo medir cómo tomar esas medidas específicas para preparar la receta correspondiente. Y así como el arte del perfumista. El arte del perfumista, que lo vimos también aquí en el texto toraico, nos narra cómo preparar el perfume perfecto, indicando exactamente las proporciones. Y en Libná ocurrió justamente esto. Así es que los invito para que tomemos, por favor, para irnos hacia la estación número 18. A propósito de 18, si usted hace el ejercicio conmigo, por supuesto, tenemos 18, 8 más 1, 9. Y ese 9, que corresponde a la letra Tet, pues nos representa, entre otras cosas, los 9 meses del embarazo. Los 9 meses del embarazo, que significan nacimiento, que significan vida, que significa nuevo comienzo, que nos da la oportunidad de luz, dar a luz. Los 9 meses.
Pero la palabra rizá, ya que estamos hablando de números y letras, por favor tome atenta nota, se los voy a escribir aquí en el chat también, por favor. La palabra rizá en hebreo se escribe así, recuerden, de derecha a izquierda. Primero la letra Resh, cuyo valor es 200, luego la letra Samech, cuyo valor es 60, y termina con la letra Hei, cuyo valor es 5. Esto nos indica que al sumar 200 más 60 más 5 tendremos un valor de 265. Y 265 sumado entre sí nos da un valor de 13. Y 13 sumado entre sí nos da un valor de 4. Muy importante este número 4 aquí, y muy importante el libro de la Torá, que trae 5 libros, de los cuales los primeros 4 libros nos narran todo el acontecimiento del pueblo de Israel, y finalmente en el libro 5, lo que conocemos como Devarim, Deuteronomio o Segunda Torá, se toma la conclusión de todos los libros, de los 4 libros anteriores. Así es que para esta jornada vamos a abrir nuevamente nuestras Biblias, por favor, en el libro de Números. Vamos al libro de Números, y en el libro de Números tomaremos el capítulo 15, donde vamos a encontrar jornadas bien importantes aquí, o aspectos muy importantes en este punto. Igualmente los invito para que a la vez, por favor, abran sus Biblias en el libro de Devarim, en el capítulo 2. Vemos cómo en el libro de Números, en el capítulo 15, si usted lo observa con detenimiento al final, donde está el verso 14, dice el texto, libro de Números, capítulo 15, verso 14, y cuando habitare con vosotros, o cualquiera que estuviere entre vosotros por generaciones, si hiciere ofrenda encendida de olor grato a Adonai, como vosotros hicieres, así hará él. Verso 15. Un mismo estatuto tendréis vosotros de la congregación y el extranjero que con vosotros mora. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones, como vosotros, así será el extranjero delante de Adonai. Y una misma Torá y un mismo decreto tendréis vosotros y el extranjero. Y si miramos también aquí en el libro de Números, en el capítulo 15, acompáñeme por favor hacia el verso, libro de Números, en el libro de Números capítulo 15, en el verso 39. Dice, bueno, leámoslo en el verso 38. Dice en el verso 37 en adelante, y Adonai habló a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón azul. Esto es muy interesante, estamos hablando de los tzitzit, los tzitziyot, que usualmente utilizamos, es decir, que los varones kadosh utilizamos, y allí solo lo voy a mencionar, dejémoslo entre paréntesis. ¿Será que solamente los varones deben utilizar los tzitzits? Contésteme por favor aquí en el chat un momento. No voy a entrar al tema, pero solo quiero hacer la pregunta. ¿Solamente los varones deben usar los tzitzits? ¿Acaso las mujeres no los necesitarán? Voy a leer nuevamente el texto. Habla a los hijos de Israel y diles. A los hijos de Israel y diles. ¿Será que acaso solamente los varones son hijos de Israel? ¿O esta palabra hijos aquí habla a los hijos de Israel como en todas las parashot anteriores y en todos los textos de la Torá? Habla a los hijos de Israel, se refiere a toda la casa de Israel, hombres, mujeres, niños, ancianos, absolutamente. Punto. Hasta allí, cerramos paréntesis. Y os servirá de franja para cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Adonai para ponerlos por obra. Y no miraréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis. Muy interesante el texto, muy interesante. Ahora, si vamos en el capítulo 14 del libro de Números, cerrando el tema, en el capítulo 14 y en el verso 39, nos habla de
la derrota de Orma. Ya lo vimos en los parachá anteriores, pero debo retomar toda esta historia para lograr comprender con claridad qué significa la estación 18 Rizá. Y Moshe dijo estas cosas a todos los hijos de Israel, y el pueblo se enlutó mucho. ¿Qué les dijo Moshe? Que todos aquellos que habían decidido hacer lo que no debían hacer en sus propias fuerzas, en su propia voluntad, esto es en Rimón Pérez, recuerdan. Y dijimos que allí el verso 36 del capítulo 14 dice, la muerte de los 10 espías malvados. Habla de malvados aquellos que contrariaron la voluntad del Padre, que viajaron hacia Canaán, que estuvieron durante 40 días y que vieron toda la tierra de promesa y que establecieron que es una tierra en la que fluye leche y miel, pero que sin embargo, cuando regresaron y presentaron su testimonio, más que un informe, su testimonio, fueron testigos, entonces presentaron un testimonio totalmente adverso, totalmente contrario, totalmente tóxico, al punto, dice la palabra, que este pueblo entró en llanto, en shock, en pánico, en depresión, en angustia, en temor, y dijeron, no, ¿cómo se les ocurre que vamos a ir por allá, a esa tierra de promesa, si hay gigantes, si hay tierras extrañas? Preferimos regresar a Egipto y seguir siendo esclavos. Qué interesante la historia. Entonces Moshe les narra a la casa de Israel y les dice que todos aquellos que estuvieron contra la voluntad del Padre, que la shonará, hablaron la shorará, que estaban en ese yeserará, en esa mala inclinación, en ese hablar lo que no tienen que hablar, decir lo que no tienen que decir, criticar, calumniar, murmurar, tanto que insistimos en este tema. Hermanos, por favor, todos ellos murieron. Murieron de plaga delante de Adonai. Solamente Josué y Nun, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte, diciendo, henos aquí para subir al lugar del cual habla Adonai, porque hemos pecado. Entonces, aunque el pueblo estaba en una condición de arrepentimiento, inmediatamente Moshe les advierte y les dice, no suban. Ya lo vimos, Rimón Pérez. Observen que estamos ya avanzando 2 estaciones más y Rimón Pérez continúa siendo el centro de esta historia. Impresionante, Rimón Pérez. Yo les pido, por favor, si usted ha estado siguiendo la jornada de las 42 estaciones, vamos en la estación 18, le pido de manera especial, si usted no estuvo en la estación 16, por favor, aquí en Israel Casa Integral, usted entra a nuestra página en internet, la Israel Casa Integral, abra la página, allí están todos los programas grabados, busque por favor la estación 16A y 16B, hicimos un programa en 2 jornadas, regularmente lo estamos haciendo en 2 jornadas. Y observe con detenimiento qué pasó en Rimón Pérez, porque será la consecuencia de todo lo que viene de aquí en adelante. Entonces aquí nos habla de la derrota en Orma, y esa derrota en Orma significa que cuando decidieron hacer sus acciones a su manera, como les parece, terminaron, dice la palabra, perseguidos, heridos y derrotados, porque la presencia de Adonai no va con ustedes. Literalmente Adonai les dijo, mi presencia no va con ustedes. ¿Cuántas veces hemos decidido hacer tantas cosas en nuestra vida, a nuestra manera, según lo que nos parece, como nos parece y cuando nos parece, y hemos terminado muy, pero muy mal? Por eso pasamos en limná a purificación, pasamos a presentar ofrenda, y no ofrenda en el sentido de la ofrenda, como porque demos una ofrenda y con una ofrenda arreglemos el problema. No. Una ofrenda en el sentido estricto de lo que Adonai exige. Exige en el sentido de obediencia, exige en el sentido de el temor en Adonai. Quiero que me presentes una ofrenda de flor de harina amasada y con tanto porcentaje de aceite de oliva. Y eso es para que signifique, o para que signifique en nosotros, que debemos hacer la receta específicamente como Adonai lo indica, no como nos parece.
hablamos suficiente de este tema, pero para recordar, creo que es importante que recordemos que cuando se trata de nuestros diezmos, nuestras ofrendas, nuestras primicias, pues diezmos, ¿qué entendemos por un diezmo? Una décima parte. ¿Una décima parte qué es? Pues es una décima parte. Conclusión tan importante. Pero pareciera jocoso, pero es que normalmente cuando se trata de una décima parte, usualmente entregamos una 2%, un 3% o un 5%, o tomamos esa décima parte y la repartimos en porcentaje según nos parece. Y eso en ningún punto y de ninguna manera fue lo que Adonai estableció. Bueno, muy bien. Ahora, cuando estamos en el libro de Números, retomando, repito un poco esta historia, vemos el verso 41 y dijo Moshe, porque quebrantáis el mandamiento de Adonai, entonces cada vez que quebrantamos el mandamiento de Adonai, las cosas siempre nos saldrán muy, pero muy, muy mal. Ahora, miremos en el libro de Devarim, recuerden que ya esto lo hemos estudiado, pero es parte de la enseñanza nuevamente. Estamos casi que repitiendo la historia porque tiene que ver con la estación a la que vamos. Y en el libro de Devarim, en el capítulo 1 y en el verso 46, se nos habla nuevamente en el libro de Devarim de la derrota en Hormá. Entonces respondisteis y me dijisteis, hemos pecado contra Adonai. Nosotros subiremos y pelearemos conforme a todo lo que Adonai nuestro Elohim nos ha mandado. Y os armasteis cada uno con sus armas de guerra y os preparasteis para subir al monte. Adonai me dijo, diles, no subáis ni peleéis, pues no estoy entre vosotros para que no seáis derrotados por vuestros enemigos. En conclusión, tanto en el libro de Números capítulo 14 como en el libro de Devarim capítulo 1 nos habla puntualmente de lo que corresponde a la estación de Rimón Pérez y con lo que corresponde a la desobediencia y a las consecuencias de esa desobediencia. Recordemos que aquí están, dice literalmente el texto, están en Cades, y cuando habla de Cades, allí vemos, repito, que se van a ocurrir muchos acontecimientos. ¿Por qué? Por muchos días, especialmente aquí en Cades, permanecieron por muchos días, los días que habéis estado allí. Luego volvimos y salimos al desierto, camino del Mar Rojo, como Adonai me había dicho, y rodeamos el monte de Seir por mucho tiempo. Observen que aquí la palabra fue volvimos, que eso lo vimos en Ritma, volvimos. Porque comenzaron de nuevo y regresaron hacia el Golfo de Acaba y empezaron a bajar de nuevo hacia el Mar Rojo porque ellos no quisieron entrar por su incredulidad o por su obstinación. Adonai no los dejó entrar por incredulidad, ya que ellos no tenían esa estabilidad, no tenían esa confianza. Adonai los hace regresar y tuvieron que dar vuelta y vuelta y vuelta hasta regresar al Mar Rojo. Es muy interesante lo que está pasando aquí. Ahora bien, ese volvimos aquí, repito, tiene que ver con Limná. Vuelven a Limná, vuelven a pasar por Limná. Y recordemos, como dice el libro de Números, capítulos 15, 32 al 41, estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en un día de reposo. Y aquí entramos en contexto a la enseñanza que nos trae Risa. Vamos a ir al punto. Libro de Números, acompáñeme por favor. Importantísimo texto. Este texto nos tiene que aclarar muchas situaciones que aún hoy vivimos con mucha frecuencia. Que no se puede encender fuego, que en el día de Shabbat esto no se puede hacer, que esto sí se puede hacer. Creo que el Limná nos va a aclarar un panorama maravillosamente importante. Libro de Números, capítulo 15, Bamidbar 15, vamos al texto del verso 32. Observen el título, estoy en versión Reina Valera, no sé qué versión pueda tener usted, la Nazarita o una Reina K2, una versión K2, amén, hebreo español. Libro de Números 15, 32. Atención. Estando los hijos de Israel en el desierto, aquí habla del desierto de Cades, hallaron a un hombre que recogía leña
en día de reposo. Estamos hablando del día de Shabbat. Y los que le hallaron recogiendo leña, lo trajeron a Moshe y a Aarón y a toda la congregación. Y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado que se le debía de hacer. Y Adonai dijo a Moshe: irremediablemente muera aquel hombre. Apedréenlo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon y murió como Adonai ordenó a Moshe. Hermanos, ¿ustedes han leído este texto? Espero que lo hayan leído y espero que encontremos, si puedo decirlo entre paréntesis, el estudio específico, la respuesta concreta, el sot, el secreto, la revelación de lo que este texto nos indica. Porque cuando lo leemos de esta manera tan literal como el texto lo indica, entonces de allí viene el punto de que hoy, cuando estamos en el día de Shabbat, no podemos hacer esto, no podemos hacer lo otro, esto no se puede hacer, esto no debe hacer. Y convertimos el Shabbat en una fuerza legalista impresionante que pareciera que no nos podemos siquiera mover. Entonces necesitamos comprender verdaderamente qué es lo que está ocurriendo allí. Obviamente entendemos el día Kadosh, el día de Shabbat, como nuestro día de reposo y como nuestra menujá. Ya lo expliqué en un programa anterior, que es la menujá y que es el Shabbat, el reposo, por favor. Entonces, ellos habían regresado nuevamente al desierto. Ahora están allí en el lugar llamado Risá. Y se empieza a encontrar en esta jornada algo muy interesante. Les llama poderosamente la atención cosas que ocurren en este lugar. Y lo que vemos en el libro de Números que acabamos de leer es que hay una parte, o el libro de Números en el capítulo 15, obsérvelo, vaya a su Biblia por favor. En el capítulo 15 del libro de Números, a partir del verso 32, hay una primera parte del texto. Y a partir del verso 37 hasta el verso 41, que ya leímos hace un momento, hay una segunda parte que está unida, concatenada, junta la una con la otra. Y vamos a desarrollarla de tal manera que podamos concluir que aquí encontramos lo que conocemos como un antónimo. Por favor, espero que usted gramaticalmente en nuestra cultura español, castellano, entendamos qué es un antónimo. Antónimo, es más, permítanme un momento, yo voy a hacer una búsqueda ligera aquí en internet para hacer el ejercicio práctico con ustedes. ¿Qué es una definición de antónimo? Voy a leerlo literalmente en el internet, no lo había hecho con anterioridad, pero podemos hacerlo aquí en vivo y en directo. Antónimo. ¿Qué es una palabra antónima? Vea, escribí sinónimo. Ay. Antónimo. Veamos. Voy a leer a una lectura típica diccionario de internet. Dice antónimo, dicho de una palabra que respecto de otra expresa una idea opuesta o contraria, con virtud, vicio, claro y oscuro antes y después, usado también como sustantivo masculino. Dice, un ejemplo. ¿Qué es un antónimo y un ejemplo? Un antónimo es una palabra o expresión que tiene el significado contrario a la otra palabra, como por ejemplo, alto y bajo, sencillo. Lo busqué en internet y encontramos una respuesta extremadamente básica, extremadamente sencilla. En estos dos textos del Números 15, del capítulo 32 al capítulo 36 y del capítulo 37 al verso 41, vamos a encontrar una antónimo. Es decir, la misma expresión, la misma situación va a tener dos acontecimientos, dos expresiones, dos modos de pensar, si puedo utilizarlo de esta manera. Así es que esta estación de Risá, repito, es algo que tiene una contrariedad,
algo que significando o teniendo un mismo sentido, a su vez significa una cosa contraria de la otra. Entendemos esto de una manera sencilla. Los sinónimos se dan cuando las palabras, aunque sean diferentes, tienen un mismo sentido, son similares. Típicamente en nuestros países y de manera cultural, en cada región, utilizamos palabras que son muy parecidas, pero que realmente representan otra cosa. Nosotros típicamente, por ejemplo, decimos la palabra, por favor, al mesero en el restaurante le decimos, por favor, me trae un bistec, cuando la palabra realmente es un beef stick. Big stick. Bueno, mis amados, entonces, los sinónimos representan lo mismo aunque se escriban diferente. Aquí se escriben igual, pero representan dos situaciones contrarias. A esto le llamamos un anónimo. Por lo tanto, cuando nosotros vamos a mirar la expresión de lo que está ocurriendo aquí en Risá, lo primero que vamos a concluir, escríbalo en sus notas, estación 18, Risá significa contrariedad, significa opuesto, significa que se escribe igual, pero que significan dos cosas contrarias. Vamos a ir por un momento, por favor, acompáñeme al libro de Colosenses. Vamos por favor, a todos, a sus Biblias, libro de Colosenses en el capítulo 2 y lo vamos a leer en contexto desde el verso 1. Por favor, atentos a la lectura. Recuerden que hoy es nuestra primera porción de Risá. Estamos haciendo la introducción para luego mirar ya más a fondo el tema. Colosenses capítulo 2, vamos a leerlo en el verso... A ver, veámoslo desde el verso, encontremos un contexto. Vamos a leerlo desde el verso 14, desde el verso 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra vosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en el madero. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en el madero. Verso 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, esto es Rojo Desh, o convocatorias, o días de reposo. Vamos el verso 16 es muy importante, hermanos. Lo voy a repetir. Por tanto, que nadie os juzgue, porque estás en Torah. Comillas, raíces hebreas. Nada tiene que ver con judaísmo, nada tiene que ver con ortodoxia. Estamos hablando de Yeshua, nuestro Mashiach. Estamos hablando del principio, el manual de instrucciones. Estamos hablando de que toda la Biblia, sin los primeros 5 libros, no tendrían sentido. Estamos hablando que los primeros 5 libros de nuestra Kadosh Torah, de nuestra Biblia, corresponden al pegamento, al fundamento, a la esencia, a la sustancia, a la vida, a lo que establece todo el texto. ¿De qué enseñó Yeshua? De la Torá. ¿De qué enseñó Rab Shaul? De la Torá. ¿De qué enseñaron los 12 discípulos, apóstoles? Luego enseñaron de la Torá. ¿Qué nos enseña todo el nuevo pacto, pacto renovado, el Brit Hadasha? La Torá. ¿Qué nos enseña el Tanaj, antiguo pacto? La Torá. Ustedes dirán, pero pastor, ¿y cuál es la causa de su risa? Pues la causa, hermanos, es que para mucha gente es que esos libros de la Torá ya no existen, es que esos libros ya fueron abolidos. Por favor, si se abolieron los primeros 5 libros de la Biblia, entonces de allí en adelante ningún otro libro tendría sentido, ni valor, ni importancia, ni emet, la verdad. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará verdaderamente libres, el emet. Por tanto, que nadie os juzgue en cuanto a qué comes. ¿Ustedes por qué no comen cerdo?
¿Ustedes por qué no comen camarones? ¿Y ustedes por qué no comen esto? ¿Y ustedes por qué no comen lo otro? Por favor, porque Adonai en su infinita gracia y en su infinita bondad y en su infinita misericordia nos entregó una dieta levítica, una dieta kadosh, y nos indicó cuáles alimentos son puros y cuáles alimentos son impuros. ¿Y qué sentido tiene eso para cada ser humano, para nosotros los creyentes en su palabra? Pues que dejar de comer alimentos impuros no es que te haga más santo, por favor. Esto no es un asunto de salvación. La dieta levítica o la dieta de Torá o la dieta bíblica no es un asunto de santidad para salvación, es un asunto de santidad, perdón, es un asunto de sanidad, es un asunto de purificación, es un asunto de salud. Lavarse las manos. Pero ¿por qué nos lavamos? ¿Por qué nos lavamos las manos? No debemos lavarnos las manos. Eso es un asunto del antiguo pacto. Eso es un asunto de los judíos. No, amados, lavarse las manos es un asunto de limpieza. Lavarnos las manos es un asunto de salubridad. Cuando vino el famoso tema de la pandemia, los médicos nos decían, hay que lavarse, se debe lavar las manos cada momento, a su entrar, a su salir, si usted toca un billete, si usted toca acá, si toca allá, si va en el carro, si esto, si lo otro, lávese las manos. Y como nunca antes en la vida nos lavamos las manos, cada segundo nos lavamos las manos. Pero como ya la pandemia pasó, ya no nos volvemos a lavarnos. Como ya no tenemos pandemia, pues así estamos en Torá. Como ya no tenemos templo, ¿para qué lavarnos las manos? Por favor, hermanos. Si Adonai estableció el lavamiento de nuestras manos, obediencia, lavémonos las manos. Si Adonai estableció que no comiésemos comida de animales impuros establecidos en Levítico, pues no los comamos. ¿Qué permitirá eso? Permitirá que tengamos una mejor salud, que tengamos por lo menos ciertos distanciamientos a ciertas enfermedades típicas que ocurren cuando consumimos ese tipo de alimentos. Por eso el texto dice, por favor, que nadie os juzgue en comida. Entonces, cada vez que alguien se te acerque, pero es que ustedes no toman tequila, ustedes no se toman un aguardiente, ustedes no se toman un whisky, pues. Ustedes no se emborrachan. Pues no. ¿Cómo le parece? Bendito el Eterno, no pasamos por esa situación. A lo mejor en algún tiempo, cuando estuvimos en el mundo, perdidos en la ignorancia, o perdidos en el pecado, o perdidos en Egipto, en la esclavitud del mundo, probablemente. Pero cuando la verdad, cuando el emet, cuando la luz viene a nuestro corazón, pues yo no necesito ni un trago, ni una cerveza, ni un licor de ninguna clase para vivir una vida agradable y conforme. Número 1. Entonces tampoco comemos cerdo. Pues no comemos cerdo porque es la ordenanza que Adonai lo entrega. Entonces que nadie os juzgue, número 1, en cuanto a comida. Número 2, en cuanto a bebida. Ya lo mencioné. Número 3, en cuanto a los días de convocatoria. Es que ustedes celebran las fiestas de los judíos. Pues si hablamos en ese término de las fiestas de los judíos, pues por supuesto no podemos olvidar bajo ninguna circunstancia que nuestro amado Yeshua, nuestro Mashiach, es un judío. Entonces si parafraseamos esa frase y decimos, ¿ustedes celebran las fiestas de Yeshua o de Jesús, comillas? Entonces sí, celebramos las fiestas de Jesús, Yeshua, su nombre en hebreo, es más, su nombre propio original, Yeshua. Entonces, que nadie os juzgue en cuanto a las convocatorias, las celebraciones. Hoy la gente celebra Halloween, hoy la gente celebra Navidad, hoy la gente celebra, cualquier cantidad de fiestas que el mundo celebra que no tienen ninguna representación bíblica. Lo más grave, y lo digo más grave, es que muchas congregaciones hoy celebran todo tipo de festividades del mundo, es decir, del pecado, de la ignorancia. Y nadie dice nada, todo está bien. Pero cuando usted lee su Biblia y usted como teólogo y como estudiante de la Biblia lee la palabra, usted notará que ni el Halloween, ni el árbol de Navidad, ni nada de esas cosas están en la Biblia. Entonces, ¿por qué te sorprendes?
¿Por qué te sorprende? ¿Será porque nunca preguntamos? ¿Será porque nunca leemos? ¿Será porque nunca nadie nos lo dice? ¿O será que nuestra religión es tan marcada que a mí no me toque la Navidad porque para mí la Navidad es lo más importante de la Biblia? Pues déjame decirte que la Navidad no está en la Biblia. Porque Yeshua, nuestro Mashiach, no nació en Navidad. No nació en el tiempo que nos dijeron que corresponde al tiempo de diciembre, porque en ese calendario no es el nacimiento de Yeshua. Es más, estamos próximos a celebrar la convocatoria de Levítico 23, en el que nos anuncia, como dice Colosenses, al sonido de la trompeta, Yom Teruah, el día de la trompeta, el día del clamor, el día del sonido, el día en el que se anuncia el regreso de Mashiach. Entonces, cuando estudiamos nuestra palabra a la luz de lo que escrito está, entonces ahora entenderemos que en Rizá tenemos que estar absolutamente claros, que aunque la gente te juzga por lo que comes o por lo que no comes, por lo que bebes o por lo que no bebes, por lo que celebras o no celebras, nosotros celebramos las convocatorias, 7 convocatorias del libro de Levítico 23, que dice la palabra que son celebraciones convocatorias, Moed, Moedín, sempiternos, por generaciones. Nunca dijo que se abolieron o que fueron abolidas, porque nuestro amado Yeshua dijo, no he venido a abolir, he venido a cumplir lo que la Kadosh Torah enseña. Amén. Estoy inspirado. Bueno, mis amados, ¿qué más dice Colosenses? ¿Ves qué tema tan precioso? Colosenses dice que nadie os juzgue entonces por la luna nueva. Aquí luna nueva se refiere a Rosh Hodesh. El Rosh Hodesh, cabeza del mes. O como también para el tiempo de Yom Teruah. Recuerden que Yom Teruah nosotros nosotros en Torah celebramos el regreso de Yeshua. Sin embargo, la comunidad judía realmente no celebran el Yom Teruah, hacen el sonido de Teruah, o sea, el sonido de shofar, pero ellos celebran más directamente lo que se conoce como Rosh Hashanah, que es la cabeza del año nuevo, el año nuevo judío, el año nuevo en el calendario hebreo que corresponde al año nuevo. Muy bien. ¿Qué más nos dice? Que nadie os juzgue entonces porque celebramos el comienzo de mes, luna nueva. Y finalmente, que nadie te juzgue porque celebras el día de Shabbat. Es que ustedes celebran Shabbat, pero eso del Shabbat ya fue abolido realmente. Eso ya no corresponde. El Shabbat es una cosa de los judíos. No, mi querido amado. El libro de Shemot, Éxodo, capítulo 20, verso 8, nos dice: recuerden guardar el día de reposo. Shabbat no dice recuerden y guardar el día domingo, porque el único día bíblico que aparece establecido en toda la Biblia es el Shabbat. Los demás días aparecerán como primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día y Shabbat, el día séptimo. Muy bien, hecha esta claridad, dice el verso 17, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es Yeshua, porque Él está de regreso. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad, culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza en virtud de que todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el crecimiento que da Adonai. Así es que, mis amados, en este texto nos dice, todo lo cual, estamos hablando incluyendo el día de Shabbat, es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo, es decir, esa sombra que proyecta el cuerpo es Yeshua. Y aquí nos habla con gran valor e importancia que tanto la comida, como la bebida, como el día de reposo, como el comienzo de mes, o como el comienzo de año, o como la celebración de Shabbat, todo representa a Mashiach, a Mashiach, a Mashiach, a nuestro amado Yeshua HaMashiach. Muy bien. Ya vimos entonces, mis amados, lo que ocurrió, repito, en
Libná, lo que ocurrió en Ritmá, lo que ocurrió en Rimón Pérez, y de todo lo que hemos visto, nos estamos llegando al punto en el que el día de reposo es el fundamento de una congregación, el día de Shabbat. Algo debemos hacer en la congregación cuando en el día de Shabbat ocurre algo que está fuera del propósito. Cuando nosotros venimos en este proceso de transición a Shabbat, vayamos un momento por favor al libro de Éxodo, acompáñenme al libro de Shemot en el capítulo 31. Libro de Éxodo capítulo 31 y vamos a tomar en el capítulo 31 el verso 12. Atención, lo que vamos a leer es muy importante. El día de reposo como señal. Habló además Adonai a Moshe diciendo: Tú hablarás a los hijos de Israel, diciendo: En verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones. Usted está leyendo conmigo, por favor. Les pido, amados hermanos, no se queden solamente con escuchar. No se queden solamente con escuchar. Por favor, les invito para que vayan conmigo. Yo les repito el texto bíblico. Les agradezco a las personas que se toman el tiempo de colocar el texto bíblico aquí en el chat. Para quienes van llegando, estén atentos a cada texto. Por favor, háganlo, por favor. Escríbalo en sus notas. Estoy en el libro de Shemot, Éxodo, capítulo 31, verso 12. Lo leo nuevamente. Léalo conmigo, por favor. Habló además Adonai a Moshe diciendo: Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: En verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Adonai, que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá. Por favor, subraye este texto para que podamos entender Números 15:32 y entendamos qué pasó cuando encontraron al hombre recogiendo la leña y por qué fue llevado y fue apedreado hasta morir. Vamos entendiendo este asunto. Porque es santo para vosotros, porque el que lo profanare de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es el día de Shabbat, consagrado a Adonai. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por generaciones, por pacto perpetuo. Oh, aleluya. ¿Puedo repetirlo? Por pacto perpetuo. ¿Puedo repetirlo? Por pacto perpetuo. Usted puede escribirlo aquí en el chat. Por pacto perpetuo. Yo me pregunto, ¿cuántas veces en el nivel 1 o en el nivel 2 nosotros leíamos estos textos y no teníamos ninguna revelación? No se nos movía siquiera un momento el pensamiento, el cerebro para decir, ¿y por qué entonces no guardamos Shabbat si la Biblia dice que guardemos el día de reposo por generaciones perpetuamente? Es que la ignorancia es atrevida, hermanos. Nos infundieron una denominación, nos infundieron una religión, nos infundieron una teología, nos infundieron una doctrina y caminamos y ahí vamos como los caballos, como los mulos, con unos tapaojos que no nos permiten ver para ninguna parte y ahí pasamos muchos años. Pero un día, con mano fuerte y brazo extendido, Adonai nos toma y nos saca de esa condición de religión, de doctrina, y nos dice, el día de reposo es el día santo, es el día Kadosh, y lo guardaréis para la eternidad y por la eternidad, generación tras generación tras generación.
señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Adonai los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Extraordinariamente importante. Por lo tanto, cuando vemos estos puntos, hablamos y entendemos con claridad que Adonai nos ha dejado establecido con absoluta certeza y determinación lo que corresponderá a nuestro día de reposo. Amados, hacemos un promo y regresamos en unos segundos. Somos una comunidad de creyentes en Yeshua HaMashiach, obedientes a los mandamientos y estatutos de nuestro Padre Eterno, Elohim. Amamos escudriñar su palabra y exaltar su nombre santo. Estamos enfocados en el trabajo de la familia. Bien, mis amados, hasta nuestros días hoy tenemos aún todavía personas preguntándonos la importancia si debemos o no celebrar nuestro día de reposo. Hasta nuestros días hoy todavía tenemos hermanos que ya tienen claridad sobre el día de reposo, pero que sin embargo, por razones de trabajo o circunstancias distintas, en muchas ocasiones no necesariamente el trabajo, en muchas ocasiones algún tipo de compromiso personal, relaciones sociales, celebraciones de familia, cumpleaños, aniversarios, simplemente porque tenemos el día como el día sábado, como día de compra, como día de ir al mall, como el día de pasear, como etcétera. Todavía hasta el día de hoy tenemos a muchas gentes preguntándose si comemos o no comemos, si probamos esto o no probamos esto, si debemos hacerlo o no debemos hacerlo. Y hasta que no tengamos, repito, claridad en nuestros corazones frente al tema, entonces no estaremos caminando definitivamente en el lineamiento para el cual Adonai nos dejó su manual de instrucciones. Una cosa es que en otros tiempos, en un día como Shabbat, hacíamos cualquier cosa distinta. Repito, los paseos, las fiestas, las celebraciones, los juegos, los deportes, lo que sea, porque desconocíamos. Otros porque simplemente nunca se han ocupado, se han preocupado, se han interesado en preguntarse, ¿y esto de qué será? ¿O por qué será? Pero cuando ya nosotros tenemos claridad frente a la importancia, la relevancia y la ordenanza del Shabbat, mis amados, perdónenme que se los diga, pues no hay excusa, no hay excusa. Tendremos que buscar, y es un proceso de transición, por favor quiero que me entiendan esto, hermanos. Por favor, quiero que me entiendan eso. Voy a presentar un ejemplo muy sencillo. Hace algunos años, cuando recién empezábamos nuestro proceso de transición en Israel Casa Integral a nuestro día de Shabbat, un querido hermano me llamó de alguna nación y me dijo, hermano, es que yo quiero entrar a Shabbat, yo amo la Torá, estoy estudiando la Torá y estoy enamorado de la Torá, el árbol de la vida, pastor, pero realmente tengo una situación difícil para mí. El día sábado es el día, realmente entre semana pasan días de semana en los que yo no puedo hacer un trabajo, no me sale un trabajo. Es una persona que atiende un negocio propio o personal, y realmente durante semana hay días que no puede hacer ningún tipo de trabajo, y dice el día más importante de mi semana para obtener mi beneficio económico es el sábado. Es el día en que mucha gente está en sus casas, yo los puedo visitar, atender, solucionar sus situaciones. Entonces, ¿qué hago, pastor? Si no trabajo, descuido mi casa, y mi obligación como varón, como esposo, como padre, es mi responsabilidad de familia. Eso también la palabra me lo exige. Entonces yo no puedo ponerme en un asunto dramáticamente religioso, ortodoxo, y decirle, hermano, lo siento, la Torah dice que en tu día de Shabbat no puedes trabajar, porque entonces tu familia va a pasar hambre. No tendrás con qué pagar los compromisos económicos, rentas, trabajo, etcétera, alimento, lo que sea necesario, servicios y demás. Pero recuerda que estamos en un proceso de transición.
En un proceso de transición vamos a ir amoldando la idea de Shabbat hasta que el Shabbat se convierta en mi prioridad, hasta que Shabbat se convierta en mi día Kadosh. Y pasaron 2 o 3 años y finalmente después de 2 o 3 años este querido amado hermano, apreciado hermano por demás, logró no solamente independizarse completamente de los compromisos de sábado, sino que Adonai le permitió que lo que hace durante semana es suficiente para poder dedicar su día sábado exclusivamente a su tiempo de Shabbat. Es glorioso, hermanos. Yo, como pastor de Israel Casa Integral, tengo aún hoy en nuestros procesos de transición. El proceso de transición no es una cosa que hacemos de un día para otro, de un año para otro. Tampoco vamos a pasar 100 años en transición, pero son tiempos distintos en cada familia. Tengo hermanos de nuestra congregación hoy en Israel Casa Integral que por razones evidentemente de sus trabajos, por circunstancias propias de sus trabajos, como empresarios, como independientes, que tienen que atender jornadas el día de Shabbat. Y habrá esas excepciones, pero esas excepciones, repito, se ocurren toda vez que algunos de estos varones, algunos, tienen la forzosa necesidad de cumplir con esa responsabilidad que han adquirido durante años anteriores. Pero llegará un momento en que esa responsabilidad se va desvaneciendo y ya vendrá la línea en la que cada quien, de manera individual y de manera personal, entrará a la línea y a la sujeción de lo que significa el tiempo de Shabbat. Pero repito, todo es en orden. Hace unos pocos días, a propósito, en Israel Casa Integral, en una de las jornadas de Shabbat, en unos días de estos anteriores de Shabbat, hicimos un alto en el camino en nuestra jornada. Teníamos que hacer un trabajo de reparación en las instalaciones de la iglesia, del área de reuniones, donde se habían presentado ya algunas goteras, y si esas goteras las dejamos avanzar, el daño, en la medida que continúe, el daño aumentará, los costos de reparación aumentarán, y pues de hecho es la casa de Adonai y no podemos permitir que esto continúe. Teníamos que tomar una decisión como iglesia, como pastor y como comunidad. Dejamos que el daño continúe, perdón que use la expresión un poco incómoda, es como una caries. Si no la atendemos a tiempo, pues continuará y continuará al punto de que la muela se dañe y definitivamente tengamos que quitarla. Así es que tomamos una decisión como comunidad. Todos los varones de esta casa y las familias vamos a entrar a una jornada de Shabbat en el que haremos un alto en el camino. No nos vamos a dedicar aquí a jugar, venimos a trabajar en el sentido espiritual. Es decir, vamos a trabajar en la casa de Hashem, vamos a arreglar la casa de Adonai que tiene una circunstancia que requiere inmediatamente la atención, que no lo podemos hacer entre semana porque todos están ocupados en sus jornadas, que cuando hicimos el presupuesto de lo que significaba ese costo si lo hace una persona o una empresa exterior, pues no tenemos el presupuesto para esa reparación, pero en casa tenemos las manos, las herramientas, la experiencia, el conocimiento en la casa de Israel para que nosotros, sus hijos, que amamos la casa de Israel, que cuidamos la casa de Hashem, nosotros los varones hacemos el trabajo en casa. Así es que dispusimos un día de Shabbat en comunidad, mujeres se ocuparon de esto, cada quien tiene una tarea asignada, los jóvenes esto, cada quien ocupó de hacer algo y los varones nos ocupamos de la parte más fuerte, digo, los que conocen más del tema, es decir, se formó todo un equipo de trabajo. En 2 días, que fueron sábado y domingo, logramos desarrollar todo el trabajo y bendito el Eterno, Baruch Hashem, concluimos una jornada de trabajo, de comunidad, de coinonía, trabajar los hermanos juntos, disfrutar en armonía. Pasamos un tiempo maravilloso y gloria a Hashem. Celebramos la reparación, la restauración de la casa de Adonai, donde nos congregamos, donde permanecemos, donde habitamos. Por lo tanto, ese tipo de trabajo, si puedo decirlo entre comillas, como una alajá, teníamos que asumirla.
¿Por qué? Porque primero allí no estábamos ninguno ganando dinero, ni el trabajo se hizo por interés económico, el trabajo se hizo con el único propósito de que la casa de Hashem esté en las mejores condiciones para que nosotros, sus hijos, nos podamos reunir sin ninguna dificultad. Miremos otro aspecto interesante. Vean que esta estación Ritzah tiene cosas muy apasionantes y repito, estamos apenas en la introducción y creo que ya Adonai nos ha hablado de manera muy importante. Vamos a ir un momento al libro de Isaías. Por favor, acompáñenme en el capítulo 28. En el capítulo 28 del libro de Isaías, vamos a leer un contexto. Leámoslo en Isaías capítulo 28, vamos a leerlo desde el verso 7. Pero también estos erraron con el vino y con sidra se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron transformados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión y tropezaron en el juicio. Porque toda mesa llena de vómito y de suciedad hasta no haber lugar limpio. ¿Y quién se enseñará ciencia o a quién hará entender doctrina? A los destetados, a los arrancados de los pechos, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, región tras región, línea sobre línea, un poquito allá, porque en lengua de tartamudo y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, dad reposo al cansado y este es el refrigerio. Mas no quisieron oír. ¿Qué nos dice puntualmente el verso 9? Repito, ¿a quién se enseñará ciencia o a quién se le hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Porque ¿quién enseñará ciencia, hermanos? Porque el mandamiento tras el mandamiento, el mandato tras el mandato, el renglón tras el renglón, línea sobre línea, con la ley, con la Torá, con las lenguas, con el Ruach HaKodesh. ¿Por qué el tartamudo? ¿Por qué se le habla a este pueblo? Porque nosotros debemos entrar a la revelación de la palabra y entender que el reposo, dígalo conmigo, el reposo pertenece a los cansados, el reposo pertenece a aquellos apartados, el reposo pertenece a todos aquellos que un día estuvimos en la ignorancia y que hoy venimos a recibir el refrigerio de su palabra, el refrigerio de su Torá. Oh, hermano, cuánto deleite tenemos hoy escuchando la palabra. Pues es la palabra de Adonai la que nos indica sus mandamientos, que mandamiento tras mandamiento, mandato tras mandato, renglón tras renglón, de poquito a poquito nos llena y nos libera nuestra espalda, nos quita carga, nos quita opresión, depresión, iniquidad, transgresión y empezamos a tener libertad. Porque hemos venido de una condición de esclavitud y hemos caminado por el desierto estación tras estación, jornada tras jornada, y en cada jornada hemos vivido una experiencia maravillosa. Yo no sé ustedes, amados, pero yo que estoy enseñando esta porción de 42 estaciones, he disfrutado como nunca, amados. Ustedes no alcanzan a imaginar cuánto ha significado para mí el estudio de estas jornadas. Y estamos en esta estación tan apasionante de Rizá, porque aquí en Rizá vamos a ver cómo ciertamente Egipto no puede ni debe aún permanecer en nuestros corazones. Ciertamente en Egipto aprendimos a ser, comillas, ladrilleros, a vivir la vida de escasez, de esclavitud, de limitaciones. Pero Adonai nos pasa por el desierto. En el desierto nos guarda, nos envía su nube, la columna de fuego, nos cubre de todo enemigo y nos empieza a formar el carácter, nos empieza a madurar en el propósito de su palabra y nos empieza a indicar que lo más importante para el hombre es el día
de reposo. El día de reposo, como dice, estamos aquí en el libro de Isaías, veámoslo un momento en el libro de Isaías y cerremos aquí, amados, en el libro de Isaías, capítulo 58, vaya conmigo por favor y veamos el verso 58, veamos el día, Isaías capítulo 58, verso 13. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Adonai, y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Adonai, y yo haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Adonai lo ha hablado. Amén. Qué bonito cierre para esta primera jornada de la estación Risa. Que podamos estar en este lugar en el deleite del día de reposo. Números 15:32 nos narra que allí encontraron en Ritzá a un hombre, vamos a ir un momento al texto nuevamente para cerrar. Estando los hijos de Israel en el desierto, esto es en Ritzá, hallaron a un hombre que recogía leña en el día de reposo. Y los que lo hallaron, recogiendo leña, lo trajeron a Moshe y a Aarón y a toda la congregación, y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado que se le debía hacer. Lo encontraron recogiendo leña y no sabían qué hacer cuando un hombre que estaba allí, un hombre de la casa de Israel, estaba recogiendo leña en el día de reposo. Lo sorprendieron en esta situación y decidieron traerlo hacia Moshe y Aarón, y como no tenían específicamente qué hacer frente al caso, decidieron ponerlo en prisión, en una condición de cárcel, en detención, y posteriormente Adonai habla e indica lo que se debe hacer frente a esta situación. Mañana continuaremos, amados, viendo entonces qué ocurre, qué debemos o qué no debemos hacer en una situación de día de reposo. Y repito, para que no tengamos ciertas religiones o ciertas tradiciones o hagamos ciertos legalismos de Shabbat, que no podemos encender fuego, que no podemos encender la luz, que no podemos prender la estufa, que no podemos encender el vehículo, que no nos podemos tomar un café. Por favor, hermanos, por favor. Yo sé que ustedes tienen una respuesta, y la respuesta típica es, bueno, es que son mandamientos rabínicos, es que son los mandamientos rabínicos. Hermanos, bendito el Eterno Adonai por los mandamientos rabínicos. Hace unos días en la predicación dije, mientras que no sean mandamientos satánicos, mientras que sean rabínicos, pues bendito el Eterno. Shalom, amados, muy buen día para todos. Gracias por su tiempo, gracias por su compañía. Su hermano pastor Roberto Alfaro, me despido, les espero en el día de mañana en esta estación número 18 Risa. Hasta el día de mañana, gracias por compartir esta enseñanza. Shalom, shalom, shalom. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torá al Instante.